Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contento de estar nuevamente junto a usted aquí en una mesa para debatir lo que es contingente en nuestra sociedad, valores principalmente, debates también de ideas. Sea protagonista escribiéndonos en las redes sociales o si lo prefiere nos llama al call center que aparece en este momento en pantalla. Le damos la bienvenida a un hombre que hoy ya no está en la política, estuvo mucho en la política, don Ricardo Israel. Muchas gracias por la invitación. ¿Extraña la política? Creo que fue una gran experiencia. Lo que a mí me ocurrió es poco probable que se vuelva a repetir, que alguien le ofrezca a uno una candidatura presidencial, que fue lo que ocurrió con el Partido Regionalista, y la razón es una sola, que el líder y fundador, el ex senador Adolfo Saldívar, murió poco antes de cáncer. Entonces ellos habían decidido ir solos en la campaña, ya que estaban inscritos en todo el país, para posicionar el tema del regionalismo y la descentralización. Como yo me dedicaba en la universidad a esos temas, me ofrecieron la candidatura y, por cierto, después que votaron las bases, la acepté con mucho gusto porque es una experiencia única e irrepetible y me siento muy orgulloso de haber tenido una campaña en la que se respetó escrupulosamente la ley. Debemos haber sido lo único que pedimos hasta permiso para instalarnos en el Paseo Ahumada. No se instaló ningún cartel fuera de plazo, no hubo nada que pueda ser resentido como ilegal, nada, absolutamente nada, y fuimos la candidatura que gastó menos en todo el país. Vamos a hablar de eso en profundidad. Queremos saludar a don Alfredo Vicuña, hombre que en algún momento también estuvo en política. Sí, yo fui tan mal candidato que me ganó Coloma, que fue pésimo diputado después. Entonces, yo estoy muy contento de estar aquí porque estoy convidado a almorzar al Secreto, Parque El Secreto en la Dehesa, calle San Lucas, con Roble. Hoy vamos a hablar del doble estándar en general quizá en el mundo de la política, pero también en la idiosincrasia chilena. Y quiero partir contigo, Ricardo. ¿Cómo hoy día ves el escenario de la política? ¿Qué te parece todo lo que ha ocurrido durante este año? ¿Cómo evalúa incluso el actual gobierno? Yo sigo convencido de lo mismo que sostuve en la campaña. Chile alcanzó una etapa donde debe avanzar hacia un nuevo estadio de desarrollo y eso no se consigue sin un gran acuerdo nacional. Chile tiene varias áreas, partiendo por educación, salud, las jubilaciones de los chilenos, la delincuencia, la descentralización del país, es decir, la igualdad territorial juntamente con la social, que son procesos de largo alcance, sin los cuales no importa el per cápita, pero no vamos a alcanzar el desarrollo, que deben ser sostenidos en el tiempo y continuados independientemente del ciclo económico, que se viene malo, e independientemente del ciclo político, que es cambiante. Parte del éxito de Chile ha sido que han habido políticas que se han sostenido largamente en el tiempo, y ha sido el camino también de los países que asimismo se llaman desarrollados. Tú has sido académico, cientista político, sí. No estuviste muy metido en el ADN de la política, salvo la experiencia de ser candidato a la presidencia. ¿Cómo evalúas tú en general el mundo de la política? ¿Es tan de doble estándar como se dice? ¿Consideras que hay mucho doble estándar? ¿Que se hace un actuar antes de las campañas y después cuando ya somos gobierno o ya estás dentro de un congreso se actúa de otra forma? Porque el doble estándar es eso, que en el fondo tú tienes un discurso para cierto tipo de personas y después en el actuar la sensación que queda es que es distinta. Es un problema ético profundo, no solo en la política, sino en el país. Muchas de las cosas que le achacamos a los políticos también
son parte de la idiosincrasia nacional, por así llamarlo. ¿Pero en qué es doble estándar la política? En la política de partida, cada persona que es electa, lo mínimo que se le puede exigir a quien va a hacer leyes es que la respete. Y la mayoría de los candidatos electos en el país no cumplen la ley, mala o buena, deben cumplirla. Es lo mismo requisito que uno le dice a un juez. Uno ve que toda la ley electoral en financiamiento, en propaganda, es incumplida generalizadamente. Parte antes de tiempo, se gasta antes de tiempo y se colocan carteles en lugares que están absolutamente prohibidos. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Hay un doble discurso. Yo creo que debiéramos avanzar en varios sentidos. Primero, la transparencia. Los candidatos, por ejemplo, nos dicen toda la verdad en cuanto a sus conflictos de intereses. Por ejemplo, cuando colocan que tienen tanto recurso o dinero, dicen pertenecemos a la sociedad tanto y tanto con cierto porcentaje. Pero es muy distinto tener el 1% de Copec, por mencionar una gran empresa, que tener el 50% de una pyme. ¿Qué más se da? Se da una situación en que prometen una cosa y después hacen exactamente lo opuesto. Aquí debiera existir el voto programático depositado en el CERVEL con atribuciones y esa persona ser juzgada de acuerdo a esto. Y la violación en la campaña yo creo que debiera ser castigada no en forma simbólica, sino por la pérdida del asiento al cual esta persona compite. Lo que más me preocupa hoy día de la democracia chilena es que no hemos sabido pasar de una democracia de transición a una democracia de calidad. Y la diferencia está en una frase de Lagos. Lagos decía que las instituciones funcionen. En Chile las instituciones funcionan, pero no funcionan bien. Basta solo ver el tema de la delincuencia y muchos otros. Es que el doble estándar está que las instituciones funcionan, pero para un lado o para otro lado funcionan de otra forma. Yo no sé cuál es la visión que tienes tú, Alfredo, respecto a este tema del doble estándar hoy día en general. Quiero tocar un ejemplo. Sí. Siempre se ha hablado de los cargos de la alta administración pública que tienen que ser ocupados por meritocracia, independiente de quién esté en el gobierno, pero siempre se ha hablado de que son concursos públicos, de que la mejor gente se va a quedar, porque es un aporte para la sociedad, es un tremendo aporte profesional para el país. Sin embargo, cuando llega un gobierno, sí, eso no corre. Entonces, esto es como, eso es un doble estándar, porque yo digo, en el fondo, esto se va a hacer por competencia, por meritocracia y no por pitutocracia, como quieran llamarlo. Tú me preguntabas, yo creo que en este gobierno a la gente no le preocupa la meritocracia. Y fíjate lo que está pasando en los colegios, que se acaba la selección. O sea, el Instituto Nacional lo van a destruir, porque ahí van los mejores. Sí. Fíjate que en la OCDE nosotros tenemos el 1.2% de personas que se destacan en alto rendimiento. Otros países tienen el 60%. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? La media es el 12%. Nosotros tenemos, de los chiquillos que estudian, el 1,2%. Porque este gobierno tiende a lo que dijo el ministro Izaguirre, a que todos se bajen de los patines, sí, y que todos andemos a pie. Entonces, en vez de decir, súbanse todos a los patines, no, que se bajen para que seamos iguales. Entonces, había un chiste antes que decía, la gracia es que todos coman caca, sí, que alcance para todo el problema. Ahora, segundo, yo creo que todos en alguna medida tenemos y vivimos el doble estándar como seres humanos. Pero es distinto que lo vea un político, que tú lo analizabas muy bien, Ricardo, que lo viva un político, a que lo viva yo en mi casa, que soy un ciudadano particular. Por ejemplo, la presidenta de la República. La presidenta de la República vivió varios años en la República Democrática Alemana, con una policía que era implacable. Cuando tú te acercabas al muro porque querías mirar a Occidente, a Berlín Occidental, te fusilaban. Estaban las bombas, estaban los alambres, cada 100 metros había un guardia que tenía orden de disparar inmediatamente. Ella vio la persecución, vio la policía secreta. Si tú le hacías a tu mujer un comentario, oye, esto me parece mal, y tu mujer tenía una pelea contigo, se lo comentaba a alguien y tú te desaparecías. Y la presidenta, cuando le preguntaron, ella trajo a Jorge, que era Chile, y a la señora que todavía entiendo que está aquí, entonces le preguntaron, ¿y qué le pareció a Alemania? Mira, a mí me acogieron muy bien.
Eso es doble estándar, no contarla firme. Los comunistas chilenos se preocupan de los derechos humanos y como se lo dije yo en este programa al presidente actual del Partido Comunista, yo a usted, señor diputado, le veo las manos llenas de sangre. ¿Cómo va a ser posible que usted no haga un reconocimiento a lo que hizo Lenin, a lo que hizo Stalin, a lo que hizo Khrushchev, a lo que hicieron todos los jerarcas del Partido Comunista, a toda la gente desaparecida? La presidenta va a Cuba y ruega por favor que la reciba el asesino más grande de América Latina, que es Fidel Castro. Entonces a ellos les perdonan, a este sinvergüenza de Maduro, porque no hay otra palabra para tratarlo. Entonces a este señor se le perdona, a él no lo sancionan. El Partido Comunista Chileno es tan descarado que le manda un saludo y felicitación al presidente de Corea del Norte. Entonces, ¿cómo no va a haber doble estándar? Por un lado nos dicen que son demócratas y por otro lado nos dicen lo siguiente, ¿me entiende? Que callan todas las violaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos es un campo donde hay un doble estándar absoluto. Sí, disculpa. La visión que da Alfredo Vicuña con relación al Partido Comunista y todo lo que ha dicho, ¿tú la compartes? Yo la comparto en el Partido Comunista, pero la generalizo un poco más, porque los derechos humanos son absolutos e inmutables. Desgraciadamente en Chile, nuestra ética no es una ética de principio, es más bien una ética en circunstancias cambiantes y acomodables. Los principios son pocos, inmutables y poco cambiables. No se miente a medias. ¿Se miente o no se miente? El fin no justifica los medios jamás, nunca. No le hagas a otro lo que tú quieres hacer. Algunos lo encuentran en los 10 mandamientos, pero también hay principios. Entonces, en los derechos humanos hay un doble estándar, como también lo tienen en el otro lado. ¿El Partido Comunista tiene un doble estándar a tu juicio en los derechos humanos? En los derechos humanos, en Cuba y Venezuela, indudablemente. Como también lo tienen en el otro lado quienes justificaron las violaciones de los derechos humanos en Chile. El tema de los derechos humanos Pero te quería decir a propósito de Alemania, hay una película muy notable, que de las mejores que he visto, que se llama La vida de los otros, que yo se la recomiendo a la gente porque refleja lo que era el país de Alemania Oriental. Es la historia de un funcionario, un burócrata de los servicios de seguridad de la Stasi, cuya misión, y por eso se llama La vida de los otros, era instalarse a escuchar un departamento de disidentes lleno de micrófonos. Entonces él conocía mejor la vida de los otros de que conocía la vida propia. Muy notable la película para describir cómo es ese régimen. Pero los derechos humanos, que deben ser absolutos, respetados a todo nivel y que no puede haber intermedio, es un lugar favorito donde se expresa en nuestro país y en muchos otros, incluyendo Estados Unidos, el doble estándar. Les quiero colocar un tema que lo coloca en realidad el senador Víctor Pérez cuando habla acerca del actuar que ha tenido el Servicio de Impuesto Interno con relación al caso Penta. Y él dice, el Servicio de Impuesto Interno, cuando ocurrió el caso de los sobresueldos, en el periodo, los periodos anteriores, sacó un dictamen que permitió pasar esos mayores ingresos de los ministros por gasto de representación y así lo eximió de la evasión de impuestos y lo salvó de las responsabilidades. Agregó en el caso también de las facturas falsas del senador Girardi, en que no fueron rigurosos de la manera como lo han sido en el caso Penta, que han habido allanamientos, los domicilios. Entonces habla de una intención política. Él está totalmente de acuerdo en que no se pueden pasar los casos como el caso Penta, pero dice, ¿por qué en algún escenario político, en determinadas situaciones, una institución que debería ser absolutamente objetiva para cualquier chileno, actúa de una forma y frente a otras circunstancias actúa de otra manera? Que es lo que estamos hablando a propósito del doble estándar. Aquí no hay duda que Impuestos Internos estuvo muy mal con el tema del dinero que se entregaba en los sobres, porque a cualquier chileno que después se le descubre que ha tenido mayores ingresos, se le cita para que pague la deuda pendiente, y eso es lo que debió haber ocurrido con estos funcionarios públicos, que pagaran los impuestos, ya que estaban haciendo lo que sus superiores le decían. Estuvo muy mal Impuesto Interno. Pero yo diría que lo peor de Impuesto Interno es algo que se ha mejorado, que era juez y parte. Y felizmente hoy día se ha separado y se ha independizado, porque antes los mismos que te acusaban te juzgaban. Y ahora ya no existe. La justicia chilena era igual también, po. Sí, corresponde a otra época, el Tribunal Constitucional actuó bien y hoy día esto ya se ha separado. Pero creo que lo peor de Impuestos Internos es la diferencia que hace entre el chico y el grande.
las posibilidades que tiene un chico de defenderse contra impuestos internos son incomparablemente nulas en comparación a un grande. Creo que lo peor, y eso tiene que ver con otro tema en Chile, que yo creo que es nuestro principal pecado social, que también está relacionado con el doble estándar, el clasismo, que se expresa de distintas formas en distintos gobiernos, no tiene nada que ver con las ideas políticas. Por ejemplo, en este gobierno, en educación concretamente, se expresa en el elitismo de los dirigentes estudiantiles o de la gente que está conduciendo, que están acabando con, como usted decía, con la buena educación Pero pública. en el caso Penta, te hago también la pregunta a ti, Alfredo. ¿Cuál debería ser la sanción, a juicio de ustedes? Porque ahí, es que voy un poquito más allá. A propósito del caso FUT, hubo un reintegro de las platas del perjuicio fiscal por parte Pero no era de Penta, por era parte de un del grupo. funcionario. No, pero hubo también un reintegro de donde se detectó el perjuicio fiscal del mal cálculo del FUT y devolvieron Pero de un efectivamente. funcionario de Penta, no de la empresa. Bueno, sí. Un funcionario había hecho una trampa y él pagó 1.000 millones. Inmediatamente pagó. Ahora, lo que yo te quiero plantear es lo siguiente. ¿Con eso Sí. se resuelve? No, porque el problema tiene que ver con conciencia de valores. El problema tiene que ver con la corrupción. El problema tiene que ver en no tener valores. Entonces, la Presidenta de la República, y así se denunció esta semana, por un grupo de parlamentarios, no por un señor que vende leche, ¿me entiende? No tengo nada contra los lecheros, yo fui lechero en el Lago Ranco, 20 años, pero la Presidenta de la República recibió plata y recibió donaciones. Hay grupos económicos chilenos muy conocidos que le pusieron varios millones de dólares, por lo menos 2. Entonces, se ha hecho una denuncia ahora. Entonces, cuando nosotros vamos, como bien lo han planteado ustedes, cuando vamos solamente para un lado, eso da pica, da rabia. Yo creo que tenemos que ser justos para todo. Dígame una cosa, ¿cuántos candidatos a Parlamento? Porque yo he estado metido activamente en política. ¿Cuántos candidatos al Parlamento han recibido platas negras por fuera que no han declarado? Yo me atrevería a decir que el 70 o el 80% de los candidatos. Yo también fui candidato, también me pusieron plata. A mí me financiaron 2 personas naturales. Ellos me pidieron que fuera candidato. Yo había vivido 20 años en el Lago Ranco, llegué a Melipilla y a los 4 meses me tocó un poco como a ti. Fueron a mi casa a pedirme, por favor, tienes que ser candidato. Entonces yo acepté serlo, me costó 2 autos, un infarto y dejar a mis clientes. Soy un trabajador independiente, pero no importa, lo hice porque creo en las ideas mías. Pero por favor, yo veía cómo a los candidatos socialistas o PPD les daban donaciones también. Entonces, no hagamos trampa, digamos y pongamos una ley donde se sancione y con lo que has dicho tú. Si un diputado falsificó tal documento como el señor Girardi, ya pierde el cupo de Pero parlamentario. es la única sanción efectiva. Exacto. Porque en todos los juicios que se han hecho contra gente con poder en Chile, uno ve que, o con situaciones complejas, uno ve que no da resultado. En el caso de los políticos, termina en el jefe de gabinete, a nivel intermedio. En Melipilla hay un diputado que le costó la pega. ¿Te acuerdas que uno que había sido alcalde de Estación Central, que Pareto. su padre también, el padre don Luis fue Pareto, claro. fue Pero entonces son los a menos. Pareto y a otro de Son los Melipilla, que no menos. me acuerdo en este momento. Son los menos. Jiménez. ¿Entiendes? A Jiménez. Son A los esos menos. 2 les costó. Son los menos. Pero Son los los menos. Como también en las empresas, porque mucha de la rabia de la gente es por lo que usted señala. Hoy día el principal peligro para nuestra democracia está en que la gente no recibe nada a cambio de lo que aporta. Ejemplo típico, las clases medias. Uno sabe que en países muy desarrollados la gente paga altos impuestos, pero todo lo que le queda en el bolsillo. Mientras que en Chile, después de pagar todos sus impuestos, hay que pagar por transitar en las calles, hay que pagar por la salud, la educación, seguridad y en definitiva, ¿qué se hizo con mis impuestos? Tiene derecho a preguntarse la gente. Y el principal peligro hoy día para la democracia es algo que es muy malo para todos, es esta muy mala opinión que tiene la gente de las instituciones claves para toda sociedad democrática, partidos políticos, parlamentos, dirigentes empresariales, jueces, que para mí es bastante más preocupante que políticos que Pero uno mira, puede Ricardo, una pregunta, Ricardo. Déjame hacer una pregunta primero. Ricardo, ¿cuál a tu juicio es el peor doble estándar que se practica abiertamente en la sociedad chilena? Me lo contesta a la vuelta en la siguiente pausa comercial. Muchas gracias.
Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. ¿Cuál es el peor doble estándar que se practica en la sociedad chilena? ¿Qué opina usted? Ahí en las redes sociales, también nos llama al call center. Ricardo. Para mí, la diferencia en el doble discurso de la gente, fundamentalmente en el ámbito del clasismo. Vuelvo a insistir que para mí es el ¿Qué no peor defines problema. el clasismo? El clasismo, como todos los sismos, es un valor negativo en el cual a la gente se la diferencia por el aspecto o por el origen social y que impide la movilidad social, que es la característica del mundo desarrollado. Para la gente que nos está viendo en casa, danos la ejemplos de gente clasismos es típicos. Si eres economista de la Católica o eres economista de la Universidad La Exactamente. Cestera, güey. Esto que obliga a la gente a falsificar en su resumen, en su currículum de trabajo, el lugar donde vive. No es lo mismo vivir en una comuna que vivir en otra. Cuando a la gente se le pregunta dónde estudiaste o qué hace, no es para saber más de ellos, sino para tomarle una foto y decir no perteneces. No hay una ciudad o un país integrado desde ese punto de vista. Entonces hay obstáculos incorrectos en que volvemos a lo mismo. El que más trabaja, el que hace más méritos, no recibe el reconocimiento. Aquel que fruto de su esfuerzo hizo una buena posición económica, está permanentemente a la defensiva. Aquel que Porque debiera está ser el cuestionado. funcionario más capaz de gobierno, simplemente se llega por los contactos que se tiene, por las redes familiares. Pitutos. O por los pitutos, donde las redes familiares, porque la definición debiera ser que una persona debe ser definida no por el lugar donde nace, sino por el lugar donde se muere. ¿Cómo se Déjame destruye el hacer una clasismo? observación de esto que acaba de decir. Mira, un día decidí ir a misa a la catedral, un domingo, porque no conocía la catedral de Santiago. Entonces fui a misa a la catedral con un amigo y después nos fuimos a tomar un trago a un bar que había al lado. Se sentó un señor mayor que nosotros, con jockey, y nos cuenta que es tapicero. Y esto de dónde vive, estoy tomando el ejemplo de lo que acabas de plantear tú. Entonces, pero yo soy tapicero de la Plaza Italia para arriba nomás, me dijo 3 veces. Güey. Sí, Yo, está bien, pues, no sé, yo vivo en Melipilla, o sea, yo vivo en la Plaza Italia para abajo. Entonces, ¿y usted dónde vive de la Plaza Italia para arriba? Porque me insistía tanto. Y me dice, vivo en Enrique Foster Sur, 343. Y mira, la mala suerte era mi casa, güey. Entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi señora, ¿tú tienes un amante tapicero? No, no tengo amante, me dijo mi señora. Pero hay un señor que dice que vive aquí, Enrique Foster Sur 343. Mira la mala suerte, en 15 millones de chilenos que el tipo te dé un domicilio y sea el tuyo. Claro. Bueno, Pero, Sí. Ricardo, ¿cómo se destruye el clasismo? Desgraciadamente no hay otra forma que la educación, y por eso me preocupa tanto. En Chile hemos tenido un proceso... Perdóname, Sí. te quiero complementar la pregunta. Sí, disculpa. Yo tengo una opinión que no de esa forma se destruye el clasismo, estoy de acuerdo contigo que es la educación. Pero en general cuando se habla de la clase media baja, de los pobres, y todos los que hablan de ese tema, y que hoy día están en el Parlamento, hoy día están en el gobierno, mi sensación, absolutamente equivocado, es que les falta más calle, más contagio con esa gente. Absolutamente. Percibir qué significa esa realidad. Porque es distinto gobernar desde un escritorio, desde un parlamento. Cuánto gana un senador, cuánto gana un diputado, cuánto gana un ministro de Estado que a lo mejor también su esposa también está dentro del gobierno. Entonces, hablar de la pobreza, hablar de la vulnerabilidad de la gente, de la sensibilidad social, Con 20 con millones 20 de pesos. millones de pesos es súper fácil. No, por pues, supuesto. y esto incluso es transversal a los partidos, porque podríamos decir, bueno, el comunismo, que es el que
tiene que Todos. luchar en su ADN, digamos, por los vulnerables, no digo que sean lo único, también hay una cierta burguesía. O sea, No, si los derechos son los mismos para todos, si uno no puede hacer discriminación. Y ahí hay algo muy cierto. Uno ve que quienes quieren y están atacando a ciertas instituciones de educación privada, en general nunca han estudiado en ningún establecimiento educacional público. claro. Segundo, quienes critican a las ISAPRE, y hay muy buenas razones para criticar a la ISAPRE o a las instituciones privadas, pero quienes las critican van precisamente a algunas clínicas. Yo me siento orgulloso de haber nacido en un hospital público, el Hospital El Salvador, de haber estudiado en el Liceo de Hombres de Los Ángeles, de haber sido el primer profesional en la familia, como está ocurriendo hoy día con mucha gente. Quien critica el Transantiago andan en 4x4. Quienes critican al Transantiago nunca se han subido a él. Quienes critican a cierto tipo de medicina nunca han estado en un hospital público. Hace pocos días, mi cuñado, que tenía un problema con un pie diabético, para que llegó al hospital más cercano, que era el Barros Luco. Llegó a las 11 de la noche, estuvo en una silla de ruedas hasta el día siguiente a las 4 de la tarde, donde lo trasladaron a un Berger. 48 horas lograron ingresarlo y no era un problema personal, o sea, estaba totalmente colapsado por falta de recursos y de servicios. ¿Algún parlamentario tiene acceso a ese tipo de situaciones diarias y cotidianas de los chilenos? Entonces ahí hay un doble estándar profundo. Pero además que nos hablen como sintiéndose poseedores de la verdad, porque nosotros interpretamos la realidad, claro. Solo Dios la ve. En consecuencia, cuando yo tengo una interpretación, puedo decirte, mira Ricardo, yo estoy en desacuerdo contigo. Pero yo no te puedo decir, ¿me entiendes? Tú eres un nazista, o tú eres facho, o tú eres esto, no tú lo eres puedes lo otro, calificar. porque pensamos diferente. Lógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hoy día tú defiendes una postura religiosa de los colegios, de cualquier área, ¿me entiendes? Tú eres descalificado. Así es. Y tú y yo, que estuvimos conversando antes de hacer este programa, estamos conscientes de que no hay ninguna propuesta que vaya a mejorar la educación. Hasta el minuto no. Aquí lo dijo Francisco Vidal, que Hasta hoy el día minuto no hay llegó. ninguna. Bueno, Francisco Vidal dijo, yo habría hecho una reforma mucho más importante, una reforma tributaria, y habría puesto toda la plata, Lógico. toda la plata en la educación primaria. Y les aseguro que en 3 o 4 años los niños que se fueron a estas copagos Sí. volverían a la educación pública y tendríamos una educación pública fantástica. Mira, es lo que todos los chilenos ¿Te puedo hacer queremos. una pregunta, Alfredo? Hay una crítica que hace el senador Hernán Larraín a la CUT. Él dice, ahí hay un doble estándar. Cuando estaba Piñera en el gobierno, le exigían que el sueldo mínimo fuesen por lo menos 300.000 pesos. Y hoy día él dice que hoy día no le exigen al actual gobierno los 300.000 pesos, porque vuelven a la cordura y a la moderación, porque para pagar 300.000 pesos de sueldo mínimo, lo clave es el crecimiento. Y como estamos hoy día un poco más apretados con el tema del crecimiento, se dan cuenta que no pueden pedirle 300.000 pesos y acuerdan 225.000 pesos. Pero el gobierno anterior no fue así. Entonces es un doble estándar que cambia de acuerdo a quién ocupa la varita mágica de quién está en la autoridad. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo que hay un doble estándar absoluto. Por eso que la CUT tiene el 8% de los trabajadores afiliados. Entonces, la CUT tiene tan bajo porcentaje de trabajadores porque la gente no le cree. Es como lo que pasa con el colegio de profesores. El colegio de profesores tiene muy pocos profesores afiliados. El colegio de profesores y el presidente del colegio de profesores tiene colegio con copago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la gente viene para acá, dicta cátedra o a cualquier radio y televisión o en la Cámara de Diputados o en el Senado, tú lo has planteado, Sí. ¿me entiendes? Dicta eso y en el fondo él vive una vida totalmente diferente. Entonces, yo creo que a nivel privado muchas veces la gente considerará, tú tuviste un conflicto con el jardinero tuyo, entonces te dice, claro, usted va a la televisión a hablar de valores y a mí me despide. Claro, consideraste que era un mal jardinero y lo despediste, pero estabas en tu derecho de hacerlo. Pero el asunto es el siguiente, cuando nosotros inventamos una mentira y vivimos otra por abajo, la sociedad se convierte en no creíble. Sí. Y es lo que nos está pasando, tú lo Eso, dijiste sí. en las instituciones.
La Iglesia Católica ha cometido errores. Gracias a Dios, este Papa les dijo a los curas, el que se porta mal, a la cárcel. Y se acabó el deseo. No hay ni un cura hoy día perdonado de nada. Y cuando hay reglas claras, la gente sabe cómo actuar. Claro. Por ejemplo, hay un fusilamiento en Chile a la policía. Carabinero está siendo fusilado. Porque no tiene ni un solo derecho. Cuando un carabinero saca un arma para defensa personal, porque lo están baleando, ese carabinero en 24 horas está fuera de carabinero. Yo quisiera recordarles a los chilenos de la selección de Chile que fueron a Canadá y se portaron mal. Y Valdivia y otros le tiraron jamón a una señorita que atendían ahí. ¿Qué es lo que les pasó? Las cachetadas que le pegaron y los tuvieron detenidos. Ándate a Estados Unidos o a Inglaterra y dile una grosería o tírale un palo o una piedra a un carabinero. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día Carabineros de Chile no tiene fuerza ni capacidad para actuar. Ese doble estándar. Ricardo, tú eres judío laico. Sí, sí. Tocó el tema de la iglesia, Alfredo. ¿Te parece que hay un doble estándar también en la iglesia en general? Me hablo de la iglesia, tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica. ¿Cómo tú miras a la iglesia? En cualquier iglesia. ¿Tú crees que en general? Hay una encuesta CEP que habla de las instituciones más confiables y las menos confiables. Las menos confiables son los partidos políticos que tienen un 6%. Y eso lo preocupa. Lo más confiable creo que es Carabineros de Chile. Carabineros, la radio, Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Pero si hay una institución en la cual uno debería confiar, son las instituciones religiosas. Claro. Y la Iglesia Católica no alcanza a llegar creo que llega al 31%, y la Iglesia Evangélica llega al 28%, que deberían ser de las instituciones que moralmente uno más debiera confiar, claro. O sea, también están súper mal evaluadas. ¿Tú crees que es por doble estándar? Yo creo ¿Dónde tú ves el doble estándar en la Iglesia? En las iglesias en general. En las iglesias en general. Yo creo que a ciertas personas uno les debe exigir un estándar más alto. Por ejemplo, tú mencionabas Estados Unidos o Inglaterra. Se aceptan muchas cosas en la sociedad que no se le aceptan a sus representantes públicos. Partiendo mentir o los escándalos de sexo, ¿ya? Que obviamente abundan en esas sociedades, pero los representantes políticos porque le exigen un estándar mayor. Pero más que el escándalo por sexo es la mentira. Por supuesto, a Clinton, por supuesto. ¿Por qué estuvieron a punto de echarlo? Sí. Por haber dicho que no había tenido el enredo con la niña. Y uno lo ve en los árbitros de los partidos de la liga inglesa, que castigan mucho más la simulación que la patada. O sea, no se perdona la mentira. Ahí estamos hablando de principios. Ahora, ¿por qué es tan doloroso el tema de la pedofilia? Porque cuando uno deja un niño totalmente inocente a cargo de un profesor o de un dignatario religioso, sea católico, judío, musulmán o evangélico, irrelevante, uno espera un comportamiento distinto y uno no toma las precauciones normales porque le da tranquilidad que esté con un profesor o que esté con un religioso. Entonces, ese tipo de cosas la gente no la perdona y con razón. Entonces, en el fondo, esto no es un ataque a la religión. La religión, la gente que es creyente, va a seguir siendo creyente a pesar de lo que hagan estas personas. Pero sí, toda religión, no solo la católica, es una institución de poder. Y el incidente que pasó ayer ahí sufre. El incidente que pasó ayer en el Congreso con relación al tema de la ABP, donde un pastor evangélico de alguna manera genera toda una disputa, algunos le llamaron violencia. ¿Te parece que es un actuar que no condice con la figura de un pastor? Yo creo que no condice con la figura de un pastor, como también han habido demasiadas manifestaciones, si uno lo ve a cada rato, de personas y de barras bravas en las tribunas que desmerecen el rol del Congreso como poder de la República. Cada vez que se discute algo contencioso, uno ve cómo se agarran en las tribunas, cómo insultan a los parlamentarios que votan en uno u otro sentido. ¿Esa forma gana o pierde la Iglesia Evangélica, a tu juicio? Yo creo que la Iglesia Evangélica tiene una característica no centralizada, en la cual el que pierde es el pastor y sus adherentes. No creo que afecten a otros pastores. Por eso quizá en Chile no hay un voto evangélico, como tampoco hay un voto mapuche o un voto judío. Esta es una de las cosas buenas del país. Uno no ve un voto segmentado por etnia, origen racial o origen de los padres. Entonces, yo creo que la Iglesia Evangélica tiene las suficientes diferenciaciones, al no tener un Vaticano, para que hayan pastores
que tienen muchos seguidores y pastores que tienen pocos. La actitud que él tuvo me pareció un hecho que no correspondía al lugar y hasta violento. Él tiene toda la libertad de expresión y las últimas veces que yo he ido al Congreso me ha tocado ver siempre un grupo de evangélicos protestando en las afueras y tienen todo el derecho de hacerlo. Los evangélicos, ¿no? Pero lo que él no tiene derecho es agredir a otras personas, verbal o físicamente. Pero creo, lo tomo, al igual que en el caso de la pedofilia, como casos individuales que no afectan a la Hay otro doble institución. estándar que es de las empresas también. Te voy a preguntar a ti Eso sí. pero particularmente a los trabajadores, porque... Antes te quisiera decir pero- una cosa, del producto. Cuando yo te digo que esto contiene tal cantidad de tal cosa y no lo contiene, te hago una trampa tremenda. Hay unos niños chilenos que han quedado con un daño, Sí, sí. ¿me entiendes? Porque una empresa que vendía productos Sí. para niños, ¿me entiendes? Hizo trampa. O ponen productos en mal estado, Sí. o ponen cosas de ese tipo. Entonces, el fondo es que volvamos al tema conciencia de valores. Sí. Cuando no hay valores, cuando no hay ética, cuando no Sí, hay sí. morales, cuando no hay normas, cuando hemos apartado tanto a Dios de nuestras vidas, la gente adora el dinero como el becerro de oro y está dispuesto a hacerte cualquier trampa por ganar Así es. dinero. Veía que chiquillas jóvenes, nos pasó con una niña que se crió en mi casa hasta los 12 años, que se vino a trabajar a Santiago, y un día preguntamos por ella, era de Lago Ranco, era una familia decente, la madre, una mujer mapuche, una mujer linda, trabajó 20 años en la casa nuestra, una mujer pero extraordinaria. Y la hija se vino a Santiago, se prostituyó y hacía lo siguiente, era buena moza la chiquilla, yo no la vi de grande, pero la chiquilla pinchaba hombres por ahí y tenía un compadre que era el novio, que el tipo salía con un revólver cuando estaban en alguna parte con algún auto, se comunicaba con él y les robaba la plata. Esta semana había pero una fotografía de este porte de mujeres que hacían lo mismo. Entonces, en todos los ámbitos creo que hay trampa y doble estándar, pero los empresarios tienen mucho más responsabilidad. Tienen responsabilidad de no coludirse, tienen responsabilidad de ser honestos, de poner el valor que Pero corresponde. a propósito Mira, de la ¿te puedo decir corrupción y a algo al propósito de los respecto? empresarios, yo les coloco una figura Sí. que a veces tú me la calificas de caricaturesca. Yo no sé si es tan caricaturesca. Cuando un empresario, de alguna manera, ha hecho una historia, yo no estoy contra los empresarios No, ni el yo- emprendimiento, claro, al contrario, soy empresario. Tampoco estoy contra la riqueza. ¿Y qué empresario grande? Porque No entiendo el el punto no es problema la de las riqueza, pymes. el punto es donde está el corazón, ese es el punto. Pero me parece a mí que cuando tú has construido una historia como empresario que te ha ido exitoso, ganando millones de dólares, y en esa historia no había carga anual equivalente, no había transparencia cuánto es el interés que le cobraba a la gente, que podría ser hasta 90 o 120%, cuando en esa historia no se hablaba de colusión, cuando en esa historia no habían cláusulas abusivas en los Exactamente, contratos, sí. y tú ya cuando llegaste a construir un patrimonio de tantos millones de dólares, ahora hay que legislar, señores, en contra del abuso de los consumidores, en contra de las cláusulas abusivas de los Estás contratos. hablando de Piñera, en otras Entonces, yo considero que prefiero quedarme callado Sí. por último, pero No, por considero supuesto. que ahí hay un doble Sí, estándar, o absolutamente. no hay doble estándar ahí, En Piñera. porque es ¿Qué muy se te ocurre fácil. a ti, Ricardo? En ¿Qué Piñera, se te sí. ocurre a ti? Fíjate que el ministro Izaguirre, cuando era director de Codelco, tomaron una decisión de una venta a futuro, cuando de mucha cantidad, cosa que no era prudente, fue muy imprudente, entonces para financiar la mina Radomiro Tomic, entonces eso le costó al país 6.000 millones de dólares, casi un año de reforma tributaria, 6.000 millones de dólares. ¿Y cuánto le ha costado el Transantiago al país? 720 millones de dólares al año. Mira. La decisión de que le faltó el instinto a la presidenta No, Bachelet. y recuerda algo más, que en algún minuto se obtuvo un préstamo sin cumplir con las legalidades formales, fue representado por la Contraloría y para evitarle el juicio a esos ministros que habían firmado, entre ellos Andrés Velasco, se comprometieron con un decreto de insistencia firmado por todos los ministros que tienen que aceptarlo. Pero tú has planteado un tema bien profundo. Pero ¿qué hacemos cuando un ministro o un funcionario público toma una mala decisión que al país le cuesta 6.000 millones de dólares, como el caso Izaguirre? Porque ellos se van para la casa, los contrata el Fondo Monetario, ganan 20.000 dólares mensuales y están felices. Lo mismo- Y nosotros pagamos la cuenta. Ya, pero le hemos planteado dos conceptos. Mira, yo creo que aquí hay... El primero, el de los empresarios. Partamos por el primero. Los empresarios creo que han cometido un tremendo error al defender lo indefendible, porque ha habido una defensa corporativa
de actitudes que ellos debieran ser los primeros en condenar. Por ejemplo. Por ejemplo, las estafas, la colusión. En los países más desarrollados, nadie se salva de la cárcel. El uso de información privilegiada, nadie se salva de la cárcel. Mira la cantidad de años y la rapidez con la que le dieron al delincuente de Madoff en Estados Unidos, o cualquiera, porque el más conocido, o mientras que aquí... No, uno de los directores del Bayern Múnich también por un tema de su empresa. Oye, pero aquí Serrano está 15 años. Claro. Entonces, la hablo de la justicia, y la Confederación no han defendido a ninguno de la colusión. En general, y de hecho, no han tenido los una pollos actitud de condenas. No han tenido una actitud de condena, que es parte del problema de desprestigio que pero tiene. ustedes se van a la condena, pero yo voy a un tema de más atrás. No hay sentencia Por ejemplo, todavía. Cuando han habido empresarios que nunca hablaron de colusión, que nunca hablaron de los intereses abusivos que cobraban a los consumidores, de las cláusulas abusivas unilaterales, y ya cuando hicieron la riqueza, ¿sabes qué? Esto está mal. Ahora deberíamos hablar de la colusión. El caso Piñera. Claro, el caso Piñera no, por supuesto, ahí hay un total... Bueno, es el único caso. No es el único, por eso me refiero. Y ahí yo quiero recurrir a alguien que no está vivo, pero que cuando estuvo en Chile aludió a este tema. Cuando hizo el famoso discurso de la CEPAL Juan Pablo II, quedó una frase que dura hasta el día de hoy en el debate público. Los pobres no pueden esperar. Pero les pediría que leyeran el discurso completo. ¿Por qué? Porque las páginas anteriores está lleno de valores. ¿Qué dice? Aquellos que más tienen son los que tienen más obligación de responder a la sociedad. Total. Segundo, el trabajo y la riqueza dependen ¿de qué? Del respeto a la palabra empeñada, del trabajo bien hecho, de no mentir, de responder. Exactamente lo que estamos hablando y de lo que no se hace en las empresas. Mira la forma como el servicio en Chile, que las grandes empresas, partiendo por las telefónicas, tú no puedes arreglar nada por teléfono y si hay alguien descuidado es el consumidor. A eso me refiero, que no hay una preocupación de valores hacia las personas. Y yendo al otro tema, tanto para me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Muchas gracias. Tenemos que dar ese crédito también con relación al análisis que hacía Alfredo Vicuña. 30 segundos. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. La responsabilidad de los funcionarios públicos en las decisiones, porque malas decisiones arrastran tremendas consecuencias, y bueno, como viene otro periodo, que arregle la carga el que viene por delante. De alguna manera, ¿eso está bien? ¿Eso debiera de alguna manera corregirse? No, como principio, todo aquel que tiene una responsabilidad debe responder por sus actos. Y en general nosotros no tenemos la suficiente conciencia de la responsabilidad de la gente que toma decisiones. Hay un periodo para los presidentes que solo dura 6 meses, donde muchas de las cosas no se saben. Los que están en la empresa pública están designados y normalmente no responden, pero tampoco en la empresa privada. No, pero es que hay, tú tocaste la responsabilidad una vez que sale un gobierno, cuando prescribe esa responsabilidad, que son 3 meses. 6 meses. Y en algunos casos, algunos ministros de Estado creo que son 3 meses, ¿no? Claro. Son 3 meses. Bueno, en el caso de la eventual acusación constitucional que se iba a hacer a Mañalich, y que tenían antecedentes súper sólidos en la acusación. Técnicamente podría ser una acusación que incluso podía dar espacio o dar lugar para aquellos que están impulsando esa iniciativa. Sin embargo, en ese momento viene como una orden, se dice, de alto mando, saben que estamos metidos
en el tema de la reforma tributaria, estamos negociando este tema con Ahora, la derecha, entonces ahí no metamos no ruido. dejes Entonces, en el aire de la acusación de Mañalich, como que Mañalich se hubiera robado algo. No, estoy diciendo lo que la propia gente que hay algunas gestiones del ministro, pero no, él no está en cuestión, ¿me por supuesto, entiendes? bueno, pero Para da lo dejarlo en mismo. claro eso. Si el punto es una eventual acusación constitucional contra un exministro no se hace producto de que hay una negociación porque hay una reforma. Sí. Es actuar. Es esa un manera doble de actuar. estándar. Se acomoda la verdad a una situación de conveniencia transitoria. Pero eso se da en general en el país. Uno ve que no hay la gente no responde. Pasó con los clubes de fútbol que condujeron, que fueron llevados a la quiebra. No responde por organizaciones que de repente desaparecen. No responden en las empresas públicas, pero tampoco en las empresas privadas. No se ha tomado la responsabilidad del directorio de lo que significa responder con su propio patrimonio por las malas decisiones. Ahora, lo que pasa es, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, pero mira, yo quisiera contar un ejemplo de la gente que tiene pequeñas empresas. Si tú tienes una cuenta en un banco, cada día hay menos bancos en Chile, pero si tú tienes una cuenta en un banco y te fue mal, el banco es tan generoso que te cobra intereses penales. Como eres imbécil, ¿me entiendes? Y te fue mal, te castiga el banco. Fuera que te castiga la señora, te castiga No los está la hijos, generosidad. te castiga el colegio, te castiga la universidad donde está tu hijo, porque te hacen documentar para la vida. 30 cheques te piden las universidades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú agarráis fama de forro, de tonto, de sinvergüenza, de cualquier cosa. Y todo esto era por 50 millones de pesos. Porque te devolvieron un cheque de 3 millones, un cheque de 4 millones, porque no pudiste pagar, porque el mercado, porque no te pagaron las grandes empresas, porque la exportación se demoró y el anticipo que te dieron las fruteras y qué sé yo. Yo te voy a contar un caso personal. En una oportunidad un amigo me pidió un favor. Estaba complicado en su matrimonio. Yo le hice el favor, estuvimos conversando con su mujer, qué sé yo. Entonces me dijo, te convido a tomar un trago. Y me convidó a un bar de la calle Vicuña Maquena en Melipilla, que era el antiguo Camino San Antonio. Y estábamos en el bar, con el dueño del bar, en una oficinita que tenía. Nos ofreció un whisky, yo estaba encantado, yo estaba de pie, detrás de mí había un librero, y veo que saca una bandeja de plata, la parte en 4 o 5, que éramos con un naipe, este polvito blanco, y nos pasa una bombilla de Coca-Cola chiquitita, de bebida chiquitita, para no hacerle propaganda a nadie. Entonces, el primero hizo... Yo nunca había visto coca en mi vida, me puse colorado. Entonces yo le dije, no, yo no le hago. No, si yo tampoco, me dijo, pero es por lesear. No, es que yo leseo de otra manera. Entonces se lo pasé al señor del lado. Pero por ejemplo que me hubiera quedado coca en las manos con esta situación. Y yo inmediatamente tuve un pensamiento, y los pensamientos son acciones, son piedras, los pensamientos son cosas. Y que yo iba a salir en la página de La Tercera, no me digan por qué, coca en Melipilla. Fíjate que yo tengo un hotel en que va gente. ¿Tú crees que alguien habría ido alguna vez más? Segundo, no, pero yo no aparezco como con tráfico, sino que aparezco. Claro. Segundo, yo me dedico a la capacitación. Nunca más en mi vida me habría llamado a alguien. Tercero, trabajo con este caballero aquí, vamos a hacer una demanda ahora porque hay unos sueldos atrasados, ¿me entiendes? Pero además trabajo en la radio de agricultura. O sea, me habrían echado pero a patadas en la tarde. Cuando tú cometes un error y eres uno chico, ya sea un error de que no le pagaste al banco porque tuviste, nadie te abre nunca más una cuenta, nadie esto, quedas castigado para la vida. Cuando eres funcionario público y pierdes 6.000 millones de dólares, te consideran tan inteligente que te nombran jefe del Banco Interamericano. Oye, a propósito del tema, el doble estándar, y quizás no tan radicalmente como doble estándar, pero presentar las cosas como no son, o una fracción de la verdad para tratar de conseguir una cierta ventaja. ¿Tienes alguna crítica tú a los medios de comunicación? Muy grande. A los medios de comunicación en particular, muy grande. Y que manejan la situación. Sí. Y que también eso no es transparencia, eso no es, de alguna manera, ser fiel a la verdad. Mira, muy grande en varios niveles. Yo hablo de adentro porque estuve muchos años haciendo comentarios políticos nacionales e internacionales y con programas de debate, que es una experiencia que agradezco enormemente. Pero, ¿cuál es mi crítica? Una, a la calidad de los medios.
no me importa que existan programas de farándula, pero que las noticias sean noticias. No creo que podamos avanzar hacia una educación de mejor calidad con los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que hoy día tenemos. Porque uno ve a los alumnos y cuando les representa una falla ortográfica me dicen, pero si yo la había escrita en la televisión, y uno ve la falla ortográfica en lo que se coloca o en el chat. Allí. También. Segundo, creo que hay aspectos enteros de la vida que han desaparecido. Por ejemplo, Chile, un país donde los chilenos viajamos tanto y comerciamos tanto con el exterior, casi no hay noticias internacionales hoy día en los medios de comunicación nuestros. En tercer lugar, creo que hay una actitud distinta, lo mismo que hacían los bancos con el chico y el grande. Cuando uno ve que llega la televisión a una casa con reja, etcétera, etcétera, tocan respetuosamente el timbre, mientras que uno ve que entran con las cámaras sin pedirle permiso a nadie cuando está en la casa de un pobre. Creo que no hay estándares ni conciencia de valores en ese sentido. Creo que hay en la información nacional e internacional cosas que se representan mal. A mí me llamó la atención en la campaña presidencial que no hubiera surgido nunca el tema internacional como lo vivimos con Perú o lo estamos viviendo ahora con Bolivia. Me sorprendía que las preguntas fueran un sí y un no. Cuando preguntaban, ¿usted está a favor o en contra de la educación gratuita?, uno trataba de explicar la complejidad que ha surgido ahora en el debate, que no bastaba con un sí o en un no, sino que la situación es más compleja. Y me decían, no, las candidaturas principales han fijado esta posición, entonces dificultaba enormemente para lo máximo que podría servir una candidatura presidencial, que es colocar nuevos temas o nuevas ideas. La opinión que hoy día tengo no es buena, y eso sí que hago una diferencia entre los medios. Creo que la radio ofrece hoy día una diversidad de opiniones religiosas, políticas, culturales, mucho más amplia que cualquier otro medio en el país. El rating sigue mandando, pareciera, y siendo uno esclavo de ese indicador. Sí. Pero sí. fíjate que, mira, la Radio Agricultura tiene algunos programas de muy buen rating, y son programas en que opina la gente, en que se habla de una idea. El Checho Irane, hoy día sí. Fernando Villegas también. Hay gente, ahí hay programas en la radio, de gente en la radio misma cooperativa, que también hay opiniones de personas, ¿me entiendes? Y que tienen muy alto rating. Entonces, yo creo que la gente se interesa. Fíjate que a mí me llegan algunos mails que no te los mando, porque me alaban mucho a mí, entonces me da vergüenza mandarlo. Pero, manda. Pero ¿sabes lo que dicen? Mándamelo. Mi mejor programa. El mejor programa. Qué bueno encontrar un programa donde no hay violencia y donde se pueden tratar con altura de mira las ideas. O sea, cuando los chiquillos nuestros no se meten en política, no se meten en cosas sociales, de trabajo por la gente más modesta y cosas así, se quedan en un mundo sin idea. Y pasa lo que tú acabas de denunciar, una falta de calle, sí. Una falta de realismo. Cuando yo veía que Girardi, que yo lo hallo un siniestro Girardi, se lo dije a él aquí, entonces cuando yo veo que Girardi habla de que la gente en Chile quiere reforma constitucional y asamblea constituyente, y vienen las encuestas y le dan el 1 o el 2%, ellos crean un mundo que es ficticio, en que no tiene que ver con la realidad. ¿Cuántos chilenos conocen la Constitución? ¿Y cuántos dicen, mira, hay 3 o 4 artículos que podríamos cambiar? Yo creo que los chilenos no están conscientes de que hay que hacer un cambio constitucional. Oye, yo creo, sí. Quedan 2 minutos de programa, sí. Y me gustaría que me hicieran una crítica al doble estándar de los trabajadores en Chile. Sí. Porque hemos hablado de la clase dirigente política, de los gerentes de empresas, los empresarios, pero de los trabajadores. Mira, el trabajador chileno, la gente que presta servicio, yo la hallo que en general es mala, hay otras opiniones. En el campo es donde mi experiencia, porque yo no tengo una industria acá, ni pago 800.000 pesos a un junior como un banco, ¿me entiendes? Tú te encuentras con que hay plena ocupación, entonces te cuesta mucho conseguir gente, y la gente es mentirosa, es ladrona, es mala, y algún porcentaje, como un 20%, pueden ser regular o bueno, pero cuesta mucho conseguir buenas personas, y la ley está hecha para favorecer al trabajador. Yo entiendo que la parte en patronales, ¿me entiendes?, tiene más poder y tiene más recursos, pero el 97% de los juicios laborales los pierden los patrones. Pero también muy corto, yo creo que el principal problema es lo mismo que hemos criticado a otros sectores sociales. Se trata de aprovechar al otro.
no de convivir o colaborar con el otro. Creo que donde más se refleja esto es una especie de resentimiento en el servicio que uno recibe y que ellos mismos reciben también cuando le toca ser consumidores. Pero creo que hay un tema que se me quedó con el que quería culminar, que se nota mucho en los medios de comunicación y en otros lugares. En Chile se produjo un problema con la tasa de natalidad. El país envejece y esto no es solucionable ni con inmigración en una generación. Pero a la gente se la echa al pasar cierta edad de los medios de comunicación y no hay nada preparado para enfrentar una sociedad que inevitablemente la gente va a vivir más años. Por eso yo hablaba al principio de la necesidad de un acuerdo nacional. Ni volver al antiguo sistema, ni imponer más, soluciona un problema donde la gente vive 20 años más y necesita servicios para esos 20 años más que ya, eso no es que se vaya a pasar, ya pasó. Entonces, adoración hacia la juventud y olvido del adulto mayor, creo que es un grave problema de doble estándar en Chile hoy. Ricardo, te agradezco que hayas... Muchas gracias a ustedes. Esperamos tenerte pronto también. Encantado. Don Alfredo Vicuña, una vez más, gracias por estar en nuestro programa. Los convidamos a que siga debatiendo ahí en las redes sociales, nos llama al call center, también al correo electrónico que aparece en pantalla. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Conciencia de valores.